de la materia de dinámica de la partícula en relación a sistemas de unidades. Y lo que vamos a trabajar serían en este momento conceptos básicos. Me voy a la situación de dos conceptos principales. El primero de ellos es el concepto de dimensión o magnitud. ¿Sí? Este concepto me interesa porque precisamente requerimos de su correcta interpretación para efecto del trabajo que vamos a desarrollar en nuestra materia. Y si bien sistemas de unidades ustedes ya los trabajaron anteriormente, el que la tengamos como una temática de nuestro programa de la materia es precisamente porque vamos a considerar que es la base y requisito de todo ámbito, contexto de la ingeniería. Es muy común, y lo digo con la experiencia de las evaluaciones que nos corresponde revisar, que muchos de los procesos matemáticos, situación de un mal hábito, hacemos omisión de las unidades, y esa omisión de unidades nos da la comodidad, la facilidad de trabajar únicamente con los términos escalares, y en ese momento el cálculo se hace un tanto abstracto. ¿Qué quiero compartir con ustedes? Consecuencia de que nuestro programa establece que sistemas de unidades es parte del contenido temático y es la unidad 1, en ningún cálculo que ustedes desarrollen, y esto véanlo de aquí en adelante, en ningún cálculo está permitido que ustedes omitan el uso de las unidades. En todo el desarrollo deben de aparecer las unidades. Esto tiene una ventaja. Para empezar, los términos que estamos utilizando pueden estar identificados plenamente de qué se trata. Si es una velocidad, si estamos hablando de una fuerza, si estamos hablando de algún término X relacionado con la temática, esa situación de las unidades nos permite identificarlo correctamente en el momento en el que le demos uso en una ecuación. Además, la homogeneidad del término dentro de la estructura de los sistemas de unidades, ¿sí? Vamos a trabajar con algunos coeficientes que son adimensionales. Y a veces parte del enunciado, no sé si sea deliberado, no sé si sea una cuestión de una casualidad, utiliza términos con igual magnitud, pero de diferente, igual valor, igual término escalar, pero de diferentes términos que en determinado momento nos puede causar una confusión. En fin, sobre esto lo iremos atendiendo poco a poco, pero en este momento quiero enfatizar, ningún cálculo que tenga omisión de unidades va a ser dado como bueno, aunque el procedimiento y el resultado sea correcto. ¿Por qué? Porque mi temática exige que yo maneje los sistemas de unidades. Bien. Entremos entonces al primer término que estamos planteando, que es el de dimensión o magnitud. Para efecto de dar la definición, voy a considerar primero la ejemplificación. ¿Cuáles son ejemplos de dimensiones o magnitudes? Ejemplos de estos tendríamos la longitud, ejemplo tendríamos también en relación con el tiempo,
ejemplo sería la fuerza. Tendríamos la masa. Tendríamos la temperatura. ¿Sí? El desplazamiento angular. Etcétera. ¿Ok? Estos son ejemplos de dimensiones o magnitudes. ¿Sí? Voy a establecer el siguiente término, que va a ser el concepto de unidad. Y pondría entonces, ejemplificando, antes de establecer la definición, para la longitud, unidades, metros, pies, yardas, millas, kilómetros, etcétera. Para el tiempo, horas, minutos, segundos, días, años, lustros, siglos, etc. Para la fuerza, tendríamos newtons, libras, dinas, kilogramos fuerza, etc. Para la masa, kilogramos slug, la libra masa, la onza, algunos de ellos, ¿no? Temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine. Desplazamiento angular, tendríamos grados, minutos, segundos y radianes. Estos son ejemplos asociados con cada uno de los términos que queremos definir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definiríamos qué definición le daríamos al término de dimensión o magnitud? Quiero escucharlos. Abran sus micrófonos, por favor. Revisaron ya el material de la página, ¿no? ¿Qué definición podríamos darle? Dimensionar. ¿Con qué lo asocian? Ya ahí voy a checarlo. Cuando se trata de lo que asimilaron, dimensionar es acotar, delimitar, medir. Dimensión o magnitud podemos utilizar como definición que es todo lo que exista en la naturaleza que nosotros podamos medir. ¿Qué podemos medir en la naturaleza? Los desplazamientos como longitudes, el tiempo, como la evolución que se va dando día a día,
las fuerzas, la masa, cantidad de materia. La fuerza se asocia con el efecto gravitacional, ¿sí? O puede ser generado de forma mecánica. La temperatura, ¿sí? Factor externo que existe en la naturaleza y que también se puede asociar con algunos procesos industriales. Los desplazamientos angulares, todos estos son ejemplos de dimensiones o magnitudes, todo lo que nosotros podamos medir en la naturaleza. Si no lo podemos medir, es porque no existe, ¿sí? Porque no es tangible. Aunque algunos de los elementos con este término de que sea tangible es algo que sea palpable. El tiempo no es algo palpable, pero es algo que sí se puede, el tiempo como tal no lo podemos visualizar, pero es algo que se manifiesta en una evolución de la temporalidad. Ajá. Y las unidades, ¿sí? Las unidades que están ejemplificadas en color rojo para cada uno de los términos, ¿sí? Corresponderían a parámetros que han sido establecidos, controlados, de acuerdo con el sistema de pesos y medidas, que nos sirven para la representación de magnitudes, ¿sí? Todos estos términos, nosotros no los hemos inventado deliberadamente, sino que tienen un sustento y están controlados de acuerdo con el sistema de pesos y medidas que de alguna forma ustedes ya han revisado en la temática de la plataforma móvil, ¿sí? Es importante entender la diferencia entre estos dos conceptos porque vamos a trabajar con estructuras dimensionales y vamos a trabajar con estructuras de unidades. Entonces, en ese momento, tendríamos ahí el ejemplo de los dos conceptos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? No, profe. No. Ok. No. Gracias. Pasemos entonces a lo siguiente. Vamos a definir lo que serían los sistemas dimensionales. Y efecto de los sistemas dimensionales se apoyan principalmente en 4 dimensiones fundamentales. Esas dimensiones fundamentales corresponden a la masa, la longitud, el tiempo y la fuerza. ¿Sí? Son las 4 dimensiones fundamentales en los que se apoyan los sistemas dimensionales, y los sistemas dimensionales podemos decir que son 2. El sistema dimensional absoluto y el segundo es el sistema dimensional relativo. ¿Ok? En el caso del sistema dimensional absoluto, este toma como dimensiones fundamentales de estas 4 solamente a 3 de ellas. El sistema dimensional absoluto se basa en la longitud, el tiempo y la masa como dimensiones
base o fundamentales, quedando entonces la cuarta dimensión, que sería la fuerza, como una dimensión derivada o compuesta. Vamos a decir, estas son las dimensiones fundamentales. Entonces, las dimensiones en este caso, la dimensión derivada o compuesta correspondería a la fuerza, ¿sí? Al menos en el sistema dimensional absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que para el sistema dimensional absoluto, cualquier expresión en donde se involucre la fuerza como un término, esta no podrá ser planteada directamente como fuerza, sino que tiene que estar dada en términos de sus dimensiones fundamentales, que es la longitud, el tiempo y la masa. Para ello, requerimos de una ecuación, entonces, que vincule las cuatro dimensiones. Y esa expresión que vincula las cuatro dimensiones corresponde a la segunda ley de Newton. ¿Recuerdan la segunda ley de Newton que establece? La ecuación de la segunda ley de Newton ¿Es la de suma de fuerzas? así es. ¿Qué reza la segunda ley de Newton? La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ok. Por eso dije ¿qué reza, verdad? Porque así la repetimos constantemente. La segunda ley de Newton establece que el efecto de todas las fuerzas actuantes sobre un cuerpo de masa definido generará en ese cuerpo, si son lo suficientemente grandes, una condición de movimiento representada a través de su aceleración. En este caso, podemos identificar sobre la estructura de esta ecuación, pues ya a dos de nuestras cuatro dimensiones base, ¿verdad? Decíamos que las dimensiones fundamentales es la masa, la longitud, el tiempo y la fuerza, ¿sí? En este momento, con la ecuación de la segunda ley de Newton, ya identifiqué a la fuerza como una de nuestras dimensiones, estoy identificando nada más, la masa como otra de nuestras dimensiones base, ¿sí? O dimensiones fundamentales, pero la aceleración, pregunto, ¿es una dimensión fundamental o se trata de un parámetro compuesto? Parámetro. De un parámetro compuesto. Este tendría que ser un parámetro compuesto. Revisemos entonces, ¿qué es la aceleración? Denme la definición, por favor. Cuando nosotros aceleramos un cuerpo, ubíquense ustedes en un carro, si yo acelero, ¿qué efecto genero en el cuerpo? Un cambio de velocidad. Un cambio de velocidad. Entonces, la aceleración corresponde a la variación, es una delta, la variación de la velocidad asociada con la variación de tiempo, ¿sí? El tiempo. En este momento, así es, dimensionalmente, esta variación ya me representa una dimensión, ¿verdad? Que tendría que ser el tiempo
como dimensión asociado con la velocidad, pero la velocidad es una dimensión fundamental. No. La velocidad, al igual que la aceleración, no es una dimensión fundamental, sino que se trata de otro parámetro compuesto. ¿Y de qué estamos hablando cuando hacemos mención de la velocidad? Denme la El definición de desplazamiento velocidad. por cada segundo. ¿Perdón? La distancia recorrida por un intervalo de tiempo. Es correcto. La distancia recorrida, llámese a este desplazamiento, asociado con el tiempo. ¿Sí? Y hago puntualización de que es correcto porque en muchas ocasiones decimos que la velocidad es la longitud entre el tiempo. Yo les preguntaría, ¿qué longitud tiene este pizarrón? 10, 15 centímetros. Esta longitud asociada con el tiempo, ¿me va a dar algo? Estamos contando 1, 2, 3, no pasa nada. Longitud entre tiempo no necesariamente es velocidad, ¿sí? Muy diferente es a que la definición digamos que es el cambio de posición o desplazamiento o la distancia recorrida, porque ese ya es reflejo de una condición de movimiento. Es entonces la variación, voy a decir, por la nomenclatura que vamos a utilizar con el GIBEL, que es el libro de apoyo del que vamos a estar trabajando, la posición se define como S, de acuerdo con la nomenclatura, haremos puntualización más adelante de ella, es la variación de la posición asociada con la variación de tiempo. Y esta variación de posición, que es la distancia recorrida, me representa dimensionalmente una longitud. Dimensionalmente es una longitud, porque la vamos a medir, por eso hicimos hincapié de la definición, es una longitud que se puede expresar en metros, en pies, en yardas, en millas, en kilómetros, etcétera. Ajá. Pero me representa una longitud que se asocia con una variación de tiempo, que esta es otra de nuestras dimensiones básicas. En este momento, este parámetro compuesto está constituido por dos dimensiones, longitud y tiempo. Cuando hagamos referencia a las dimensiones, vamos a señalar las literales en mayúsculas. Y esto que acabamos de plantear en este momento es un análisis dimensional de este parámetro velocidad. Cuando los términos los demos asociados con las dimensiones, también se considera que debe de quedar el resultado no como una fracción, no como un cociente, sino lo vamos a dejar a nivel de un producto. En ese sentido, si yo necesito expresar esta estructura de esta fracción como un producto, el término que tengo en el denominador, lo que vamos a hacer es subirlo para cambiarlo del denominador al numerador. ¿Qué procedimiento matemático hacemos? Sube con exponente negativo. Así es. Le vamos a cambiar el signo al exponente. Le vamos a cambiar el signo al exponente y esto implicaría que esta estructura de la velocidad podría quedar expresada como longitud por tiempo a la menos 1. Entonces, la velocidad es un parámetro compuesto que está constituido por longitud y tiempo en esta proporción de dimensiones. Si es la velocidad, entonces esta proporción de dimensiones sustituyámosla en la aceleración. Entonces tenemos que la velocidad es un parámetro compuesto que sería representado como longitud por tiempo a la menos 1 sobre tiempo. ¿Ok? Esto va a ser igual ¿a qué?
Longitud por tiempo a la menos 2. Longitud por tiempo, este tiempo a la menos 1 subiría también como tiempo a la menos 1. Y cuando hacemos un producto de términos con exponentes, ¿qué hacemos con los exponentes? Se suma. Se suman. Decimos que se suman, pero es una suma algebraica. Es una Ajá. suma en donde se respetan los signos. Como ambos van a ser negativos, esto nos dejaría al tiempo a la menos 2. ¿Ok? Entonces, es la aceleración, un parámetro compuesto que dimensionalmente representamos como longitud, tiempo a la menos 2. Teniendo entonces ya de esta forma que la fuerza expresada como una estructura dimensional podría quedar la masa, que es una de nuestras dimensiones básicas, multiplicada por la aceleración, que la aceleración dimensionalmente es longitud por tiempo a la menos 2. ¿Sí se entiende? Esta estructura de dimensiones son las que emplearíamos cuando trabajemos con el sistema dimensional absoluto y aparezca algún término de fuerza, en lugar de quedar expresado como fuerza, voy a cambiarle el color. La cuarta dimensión, que es la fuerza, en lugar de ser expresada como fuerza como tal, quedará en términos de las dimensiones fundamentales, lo que implica que esta tendría que ser, perdón, es con verde, ¿no? Masa por longitud por tiempo a la menos 2. ¿Ok? Ya que esta es una dimensión derivada o compuesta de las fundamentales. Regreso a esta parte de acá. ¿Qué es lo que hicimos con la segunda ley de Newton? Esto que desarrollamos aquí en la segunda ley de Newton, si ustedes identifican, no está asociado a ningún sistema de unidades, ni a ningún término escalar. Todo fue basado en dimensiones. Entonces, lo que le aplicamos como análisis a la expresión de la segunda ley de Newton fue lo que vamos a denominar análisis dimensional. El análisis dimensional es una técnica matemática que nos permite identificar en alguna expresión cuáles son las dimensiones o magnitudes que se asocian en esa estructura y que generan influencia en nuestros términos. Y esto es importante conocerlo porque al menos en el ámbito de la hidráulica, el análisis dimensional es la base para la modelación. Cuando se va a desarrollar un modelo a escala, lo primero que tenemos que hacer es revisar dimensionalmente cuáles son los fenómenos que necesitamos representar o ejemplificar en ese modelo, de manera que se cumplan con las leyes de similitud. Leyes de similitud, que es la base precisamente para poder identificar la escala idónea del modelo. Imagínense ustedes la modelación de una presa a escala demasiado pequeña, ¿sí? En ese escenario de un modelo, yo necesito que ese modelo me arroje resultados que se asemejen a la realidad, pero en escala. En el momento en el que la escala es demasiado pequeña, en ese momento yo puedo perder precisamente el contexto de lo real o lo hipotético del modelo, si es que no hago un debido análisis dimensional. Entonces, esta sería el primer planteamiento de nuestro sistema dimensional absoluto
y las consideraciones de las 4 dimensiones, 3 de ellas fundamentales y la 4ª dimensión en estructura de las 3 principales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Ok. Revisen el tiempo, por favor. Faltan 3 minutos. 3 minutos. Bueno. Voy a dejar planteado cuáles son las dimensiones fundamentales del siguiente sistema, que es el sistema dimensional relativo, el cual presentaría como dimensiones fundamentales. Ahora, seguimos basados en estas 4, pero el sistema dimensional relativo considera como dimensiones fundamentales a la longitud, al tiempo, y en lugar de tener la masa como dimensión base, ahora considera a la fuerza, ¿sí? Quedando en ese sentido, entonces, que nuestra 4ª dimensión tendría que ser como dimensión derivada la masa. Y esta dimensión deberá ser planteada en términos de nuestras 4 dimensiones. La masa en términos de la fuerza, la longitud y el tiempo, que son nuestras dimensiones fundamentales. Lo que vamos a hacer a continuación ya no es el mismo análisis que hicimos de la segunda ley de Newton, sino que ya podemos partir del resultado anterior. ¿Sí lo ven? Es entonces la masa, ahora el término que necesitamos definir en relación de la fuerza, la longitud y el tiempo. ¿Qué es lo que haríamos? Simplemente del segundo miembro de la igualdad vamos a despejar los 2 términos de longitud y tiempo, que en este caso están multiplicando, y estos pasarían dividiendo al primer miembro, ¿verdad? Y los vamos a reordenar. De manera que la masa quedaría entonces definida como la fuerza, y estos 2 términos que pasaron dividiendo, vamos a pasar del denominador al numerador cambiándole signo. Y esto sería entonces que la masa quedaría como la fuerza por la longitud a la -1, subió del denominador al numerador, multiplicado por el tiempo que pasó a la -2, sube, quedando entonces con el tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Es correcto? Sí. Sí. Ok. Entonces, para el sistema dimensional relativo, cualquier estructura en donde se relacione o se indique la masa, yo no voy a poder utilizar la masa como tal, sino que tendré que hacer representación de ella a través de la relación de las 3 dimensiones fundamentales, como va a ser el caso del sistema dimensional absoluto con la fuerza. ¿Ok? Entonces, quiero que esto lo aterricemos en algo para que podamos darle sentido a lo que estamos explicando en este momento. Y en ese aspecto, precisamente, vamos a elegir alguna ecuación que ustedes ya hayan trabajado con anterioridad, de manera que sea algo que conozcan, y a la cual le vamos a aplicar precisamente, así como lo hicimos con la segunda ley de Newton, un análisis dimensional, ¿sí? Y ese término podría ser de su manejo de física. ¿Qué ecuación podríamos revisar? Voy a borrar esta parte de acá, no sin antes tomarle una impresión en lo que ustedes
me definen qué ecuación. Y esto de las imágenes va a ser con la intención de que pueda compartir yo con ustedes lo que se va dando en la sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, todo bien. No, profesor. Bien. Cierre su micrófono porque si no hasta el bostezo nos lo contagian. ¿Qué? Fue mujer y se vio en la pantalla. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Nuevamente la grabación, ¿verdad? A ver. Tenemos para revisar y quiero analizar antes de empezar en el análisis. Voy a ejemplificar sobre la situación del trabajo. Tengo en este caso una pared de la cual voy a considerar este como un elemento estructural, un voladizo, cantilever, que puede ser esto, una marquesina, esas cosas, esa parte de la losa que sobresale, para evitar que el escurrimiento se dé sobre el muro, ¿verdad? En ese caso, este voladizo, este cantilever, ejemplificación de una marquesina, va a tener una longitud, ¿verdad? Digamos que es una longitud de 1 metro. Estamos exagerando. Porque en la parte superior va a haber una terraza y aquí podrá haber personas para apreciar la vista, no sé. ¿Ok? Y en el extremo, yo voy a considerar la acción de una fuerza. ¿Sí? Quiero establecer el concepto de trabajo. Por favor, compártanme. Me decían que trabajo es ¿qué? Adelante. ¿Cómo definimos al trabajo? La fuerza requerida para mover un objeto en una distancia. Mencionaban fuerza por distancia. Entendamos, ahorita en la definición quedó ya un planteamiento diferente. Fuerza por distancia, distancia identificada como una dimensión que referencia una longitud. Si yo relaciono esta fuerza con esta longitud, porque podríamos caer en ese escenario de interpretación, estoy calculando el trabajo. Esta fuerza que tengo esquematizada en este momento por esta longitud me va a dar el trabajo. La respuesta es no. Lo que yo estoy definiendo acá es lo que le denominamos momento o flexión. ¿Sí? Considerando que esta fuerza es perpendicular a esta distancia, ¿sí? Cuando yo relaciono la fuerza por este brazo de palanca, lo que estoy obteniendo es un momento o fricción. Y yo no necesito ese efecto
como parte del análisis del trabajo. Y de ahí la situación de tener la correcta interpretación o definición de los fenómenos con los cuales vamos a estar asociados. Al momento en el que y voy a exagerar en el esquema, ¿sí? Al momento en el que esta fuerza se aplique a esta distancia y genere esa flexión, consecuencia de la acción, de esa fuerza, si yo identifico el punto en donde inicia y el punto en donde termina, considerando la posición inicial y la posición final, lo que me permitiría conocer el desplazamiento o la distancia recorrida en acompañamiento de esta fuerza, pero esa fuerza actuando colineal al desplazamiento, en ese momento estoy en capacidad de analizar el trabajo, ya que el trabajo corresponde a la acción de una fuerza actuante sobre un cuerpo a lo largo de un desplazamiento. Lo describo. Trabajo no es fuerza por longitud, porque fuerza por longitud, como estamos viendo acá, esto me daría un momento o flexión. Lo que yo necesito considerar para que una fuerza sea capaz de considerar trabajo es que lo debo de asociar con el desplazamiento, y estos tendrían que ser como elementos gráficos. Este desplazamiento, ¿sí?, tendrían que ser elementos colineales o paralelos. La fuerza asociada con este brazo de palanca son perpendiculares y en consecuencia no es capaz de analizarse el trabajo al relacionar esos términos. No sé si se entiende. Hecha esta aclaración, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es establecer las estructuras dimensionales para el trabajo, ¿sí?, en ambos sistemas, tanto la estructura dimensional para el sistema absoluto como la estructura dimensional para el sistema relativo. Iniciemos entonces planteando, bueno, para la representación del trabajo vamos a utilizar como letra griega la upsilon. ¿Sí? Y en este caso, identificamos entonces que la fuerza ya es una dimensión directa y esta, considerando el desplazamiento, sería entonces multiplicada por la longitud. Ambos términos forman parte ya de un conjunto de dimensiones asociados con qué sistema. ¿En qué sistema la fuerza es base o fundamental? La fuerza es tomada como dimensión fundamental en el sistema relativo, ¿verdad? Lo que indica que la estructura que acabamos de plantear, ¿sí?, es la estructura dimensional en el sistema relativo. Necesito establecer la estructura dimensional, pero ahora para el sistema absoluto. ¿Qué es lo que yo no puedo emplear en el sistema dimensional
absoluto, yo no puedo utilizar a la fuerza como un término de representación, sino que esta tiene que estar representada por nuestras dimensiones fundamentales. Entonces, en este planteamiento, la fuerza tendría que desaparecer y en lugar de representar la fuerza como tal, voy a hacerlo en relación a la estructura de dimensiones que definimos anteriormente. La fuerza en el sistema dimensional absoluto, dijimos que iba a tener como representación, que es la proporción de la masa por la longitud por el tiempo a la menos 2. Así está representada la fuerza como dimensión derivada o compuesta en el sistema absoluto. Y para que esto sea trabajo, necesito relacionarlo con la dimensión de longitud, que es representación del desplazamiento. Entonces, esto bajamos directamente la longitud y lo que hacemos a continuación es simplificación de términos. De tal forma que esto nos quedaría masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. ¿Ok? Y esta sería entonces la estructura dimensional, pero ahora en el sistema que toma como base a la masa, que sería el absoluto. ¿Ok? Entonces, tenemos las dos estructuras dimensionales del trabajo: fuerza por longitud, estructura dimensional relativa para la representación del trabajo, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2, estructura dimensional absoluta para también el trabajo. Son las dos estructuras dimensionales que vamos a considerar para ese término. ¿Se entiende el planteamiento? Sí. Sí, todo claro. Profe. Ok. Regreso entonces a lo que estábamos como explicación. Estábamos dando como explicación de los sistemas dimensionales. En este sentido, dijimos que los nombres iban a ser absoluto y relativo. Pueden identificar por qué se les está dando el término de sistema dimensional absoluto, por qué se le está dando el nombre de sistema dimensional relativo. O simplemente surgió como un planteamiento arbitrario, o tiene alguna fundamentación. ¿Quién marca la diferencia entre los dos sistemas? Si ustedes observan, La fuerza. En los dos sistemas tenemos como términos comunes a la longitud y al tiempo, ¿verdad? Entonces la diferencia entre un sistema y otro está en que el absoluto se basa en la masa y el relativo se basa en la fuerza. ¿Ok? ¿Esto nos ayuda? Definición de masa, que esto ya lo han trabajado ustedes en física, en otros cursos, ¿no? Que anteceden. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esa cantidad de materia, ¿sí? En el momento en el que nosotros tomemos un cuerpo y revisemos la masa que tiene, pensemos en que lo hacemos a nivel de la Ciudad de México, y si de alguna forma pudiéramos transportarnos instantáneamente a alguna ubicación próxima al nivel medio del mar, Acapulco, Veracruz,
una situación en donde tuviéramos un cambio de altitud, la cantidad de materia es invariable, es constante. Es más, ese mismo cuerpo, si nosotros saliéramos de la Tierra, pues fuéramos al espacio, una zona en donde la Tierra ya no ejerce influencia como lo establece la ley universal de atracción entre los cuerpos, esa cantidad de materia, esa masa que posee el cuerpo, se mantendría inalterada, ¿sí? No así la fuerza. La fuerza en representación, por ejemplo, del efecto de atracción gravitacional terrestre, cuando un cuerpo cambia de lugar en cuestión a la ubicación correspondiente a su altitud, el peso cambia porque nuestra ley universal de atracción establece que esa fuerza generada de atracción depende de una constante gravitatoria y relaciona la masa de los cuerpos, cuerpos de masa mayor ejercen influencia sobre cuerpos de masa menor, asociando entre ellos la distancia de separación de sus centroides está elevada al cuadrado. Esquemáticamente, podríamos decir entonces que un cuerpo de masa grande, llámese la Tierra, un cuerpo de masa pequeña, llámese la Luna, o el Sol y la Tierra, o cualquier planeta con sus asteroides. Estos cuerpos, según lo que establece la ley universal de atracción, es que esos cuerpos van a ejercer influencia sobre cuerpos de menor materia, cantidad de materia, en la medida de la proximidad que estos estén con respecto a ellos. Esa fuerza de atracción, si el cuerpo se aleja, ¿sí? La consideración que tendríamos es que puede salir de la influencia del campo gravitatorio que ejerce este elemento. Pero si lo vemos en una estructura matemática, cuando yo tengo algo de magnitud definida, porque estas dos, que es la cantidad de materia, son constantes, no van a cambiar, la relación de estas dos masas es constante. Si yo tengo dividido entre algo que es muy grande, el resultado de esta operación es que este valor tiende a ser menor. Es decir, la fuerza y la distancia de separación son términos inversamente proporcionales. Es decir, a mayor distancia, ¿sí?, la fuerza puede llegar a desaparecer. Es tendiente a ser menor. Entre menor distancia, la fuerza entonces es mayor. Esto, extrapolado o planteado para el escenario en la superficie de la Tierra, ¿sí?, con un relieve que tiene cambios de altitud, tomemos referencia al nivel medio del mar, y esta la parte alta, ¿sí? Estos como elementos de altitud. ¿Ok? Esta superficie terrestre es la que tenemos acá, y cualquier cuerpo, ¿sí?, cualquier cuerpo, cuando la altitud aumenta, yo me estoy alejando. Mi distancia de separación del centro, pensemos que este es el centro de la Tierra, ¿sí? Cuando yo aumento la altitud, me estoy alejando del centro de la Tierra. ¿Qué tendría que estar ocurriendo con mi peso en la medida que yo me alejo del nivel medio del mar? La distancia de separación aumenta, la fuerza
disminuye el peso, tiende a ser menor entre más me alejo del nivel medio del mar, es decir, a mayor altitud, mayor es la distancia de separación. Pero si yo me aproximo a nivel medio del mar, si estuviéramos hablando de este mismo cuerpo, pero puesto a nivel medio del mar, ahora la distancia de separación con el centro de la Tierra es menor, situación que implica que la fuerza, al ser inversamente proporcional, el peso es mayor, ¿verdad? Esto genera entonces que la fuerza de atracción es un término relativo en función al lugar. Por eso, el sistema dimensional se denomina relativo porque está sustentado o basado en la fuerza, que está tomada en consideración con la representación del efecto gravitacional, es variable en función del lugar en donde nosotros lo analicemos. El sistema dimensional basado en la masa está considerado como absoluto, porque la masa no presenta un cambio. Y es ahí donde radica entonces la diferencia. ¿Sí se entiende? ¿Queda clara la explicación? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. No, todo bien, profe. Ok. Recordemos entonces, en este momento tenemos hecha la estructura dimensional para este término que es el de el trabajo, identificando entonces estas dos estructuras. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa hacer con respecto a esas dos estructuras? Ahora lo que vamos a hacer es manejar los sistemas de unidades. Y tendríamos entonces 7 minutos. Borro esta parte de acá. Entonces, la situación de los sistemas dimensionales ya está. Pasemos entonces, dentro de los conceptos pusimos entonces sistemas dimensionales que ya definimos, son dos, ¿verdad? El sistema dimensional absoluto y el sistema dimensional relativo. Ajá. Con las características enunciadas ya hace unos instantes. Siguiente es los sistemas de unidades. De los sistemas de unidades, ustedes ya revisaron parte de la información de lo que viene en la plataforma. Voy a considerar, basados en las necesidades de los sistemas dimensionales, voy a establecer 5 sistemas de unidades para trabajar. Estos sistemas quedarán planteados, los detallaremos en la próxima clase, con sus características. Quiero que se lo lleven nada más como una actividad. Y entonces, vamos a asociar los sistemas. Por favor, váyanme apoyando con el tiempo, cuando ya vayamos poquito. Sistema
de unidad. ¿Sí? Vamos a asociar esas unidades con los términos de masa, longitud, tiempo y fuerza, que fueron las dimensiones en las que están basados nuestras sistemas dimensionales, y completamos este cuadro con la estructura de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Bien. Como continuación entonces de la temática que estamos desarrollando de los sistemas de unidades, tenemos ya el cuadro completo, en donde aparecen aquí ya los 5 sistemas sobre los cuales vamos a trabajar, y en ese aspecto sería importante detallar algunas de las características que están apareciendo en ellos. ¿Sí? Decíamos, nuestros sistemas de unidades van a estar asociados con las 4 dimensiones fundamentales que son la base de los sistemas dimensionales. En cada uno de los sistemas estableceremos cuáles son las unidades de representación y cuál es el vínculo que existe entre uno y otro. Veamos de qué estamos hablando. Los sistemas de unidades que vamos a emplear va a ser el sistema internacional, sistema americano, el sistema métrico MKS. Vamos a trabajar también con el sistema inglés o FLS, y cerraríamos con el último sistema como el sistema métrico CGS. En el caso del sistema internacional, este sistema emplea como unidades de referenciación para las estructuras o para las dimensiones. Para la masa utiliza al kilogramo. Para la longitud trabaja con el metro, y para el tiempo emplea el segundo, teniendo en consideración al Newton como unidad de fuerza. Y esta es la parte donde nos habíamos quedado en la grabación anterior. Las 4 unidades que tenemos descritas para el sistema internacional se relacionan entre sí a través de la segunda ley de Newton, que es una de las expresiones básicas del ámbito de la ingeniería, en donde se asocia el origen del movimiento de un cuerpo de masa definida y una característica del movimiento que está haciendo la representación por parte de la aceleración. Bien, pero esto no es solamente en cuestión del cuerpo, sino muchos de los fenómenos que se manifiestan a nivel de la naturaleza, como lo explicábamos hace un momento, a través del efecto gravitacional. Es precisamente por eso que utilizamos la segunda ley de Newton. ¿Cómo se vinculan entonces las 4 unidades con la expresión de la segunda ley de Newton? Diríamos que la fuerza, de acuerdo con el sistema internacional, que es el Newton, es la magnitud requerida para que, al aplicarse a un cuerpo de masa unitario de 1 kilogramo, generemos en el cuerpo un valor de aceleración expresada en metros por segundo cuadrado, equivalente a un valor unitario. Esto es lo que normalmente leemos o rezamos, podríamos decir, porque nada más lo repetimos sin analizar,
como Newton igual a kilogramo metro segundo cuadrado. El sustento está en que los términos son de valor unitario. Un Newton, fuerza requerida para que al aplicarse a un cuerpo de masa unitario de 1 kilogramo, generemos en el cuerpo una aceleración unitaria de 1 metro por segundo cuadrado. Esa es la forma correcta de establecer el comportamiento del Newton. Y lo tomo como referencia, punto de partida, porque es algo que usamos con mucha cotidianidad o que de alguna forma ustedes ya conocen. Pasemos del sistema internacional. Voy a brincarme, si ustedes se ubican, tengo colores asociados y en ese sentido el sistema internacional se asocia con el sistema métrico. ¿Cuál es la relación que tiene el sistema internacional y el sistema métrico? El sistema métrico era un sistema que hace tiempo era el que estaba en uso y tiene su referenciación de MKS por las unidades con las cuales se vincula, que sería metro, kilogramo, segundo. En este caso, el sistema métrico MKS tenía como unidad para representación de la masa al kilogramo, para la longitud al metro y para el tiempo al segundo, de forma semejante como lo tiene el sistema internacional, ¿verdad? Por eso estaban subrayados estos términos. La base o el origen del sistema internacional está en el sistema métrico, respetando la estructura de unidades, masa, longitud, tiempo, que es una estructura que está basada en un sistema dimensional absoluto, ya que la fuerza, que era la unidad complementaria a nuestro sistema métrico MKS, era la unidad derivada o secundaria, de ahí que la fuerza recibiera el subíndice para diferenciar las unidades de masa de las unidades de fuerza. Esta situación era de cuidado en el sentido de que si no subindicábamos nuestro término, podíamos estar aplicando de forma incorrecta alguna expresión de análisis. Entonces la unidad secundaria era el kilogramo fuerza. Y esto entonces nos daba una situación a cuidar en el uso de este sistema, que en el caso de la forma como se relacionaban estas 4 unidades del sistema métrico MKS con la estructura de la segunda ley de Newton, pues era la siguiente. Se dice entonces que la unidad de fuerza en el sistema métrico MKS, que es el kilogramo fuerza, es la fuerza requerida para que al aplicarse a un cuerpo de masa unitaria de 1 kilogramo, ¿sí?, generemos en el cuerpo un valor de aceleración expresada también en metros por segundo cuadrado, pero en este caso el sistema métrico MKS se vinculaba con el valor estandarizado de la gravedad. Y como hemos visto, ese valor de la gravedad no es constante. De ahí que el peso tenga como condición que cambia en relación con el lugar sobre la superficie de la Tierra. Y trabajamos con un valor estandarizado, lo que da por consecuencia que este sistema, al ser dependiente de un valor estandarizado, presente como característica ser un sistema inconsistente por la vinculación que tengo acá, cosa que en el sistema internacional ya no se dio. ¿Qué es lo que se consideró para hacer precisamente la transformación del sistema métrico al sistema internacional?
Principalmente que para evitar confusiones desapareciera la unidad secundaria, que era semejante a la unidad de masa, en este caso la unidad de fuerza recibía el subíndice, y en su lugar apareciera una nueva unidad con nomenclatura o término diferente, ¿sí? Y en lugar de tener la vinculación con el valor estandarizado, se hiciera independiente con un término unitario. Al momento en el que los valores son independientes de un dato estandarizado, decimos que esa situación de la inconsistencia del sistema desaparece, considerando entonces que nuestro sistema se vuelve consistente. Entonces, es ahí en donde está la vinculación entre el sistema métrico MKS y el sistema internacional, que también tiene semejanza con la relación de los otros sistemas. Inicio ahora con el sistema inglés. El sistema inglés, definido como FLS por sus siglas en inglés, pie, libra, segundo, tenía en su consideración como unidad base a la fuerza, que era la libra, unidad de tiempo el segundo, libra, pie, segundo, unidad de longitud el pie, y en este caso las unidades fundamentales o las unidades base estaban en estos tres términos, teniendo como unidad secundaria a la libra, que en términos de las características del sistema métrico era algo semejante, era también la misma unidad, pero como esta era la secundaria, la que se subindicaba era la masa, agregándole el subíndice M, ¿sí? De libra masa. Esto tenía entonces como base la estructura dimensional fuerza, longitud, tiempo, que es el sistema dimensional relativo. Y aquí es importante establecer un análisis, una interpretación. Los sistemas métrico e internacional son sistemas que están basados en la masa, la longitud y el tiempo, tomando como referencia que la masa, al ser la cantidad de materia y al ser constante, invariable o absoluto, tiene una ventaja de esa cualidad en los cuerpos. Son de característica invariable. Hay una circunstancia que no va con este escenario, y es el hecho de que la masa, si bien es algo que nosotros podemos medir, acotar o delimitar, no la podemos obtener de forma directa a través de alguna implementación instrumental. Si ustedes revisan, todos los dispositivos que aplicamos para la determinación de las condiciones de un cuerpo se vinculan con la relación de la fuerza, es decir, una báscula, una balanza, un dinamómetro. Son instrumentos que en muchas ocasiones se dice que están midiendo la masa, cosa que no es así. En realidad, con lo que están interactuando es con la fuerza, quiere decir que están midiendo directamente el peso. El peso es lo que nosotros medimos a través de la implementación instrumental. Y la masa, si bien la podemos medir, esta se deduce a partir de ese dato del peso. ¿Sí me explico? Y recordemos que el peso no es constante, es variable. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que sucede con los sistemas de habla inglesa, de habla anglosajona? Que ellos establecen que la fuerza, al ser lo que nosotros podemos obtener directamente a través de la implementación instrumental, es la base en la cual se sustentan para sus sistemas de unidades. Por eso queda la masa como una unidad derivada o secundaria.
En el caso del sistema inglés, entonces, tenía esta dualidad de las unidades. Para diferenciarlo se aplicaba el subíndice, y la relación de las 4 unidades en la estructura de la segunda ley de Newton, ¿cómo quedaba? Se dice entonces que para el sistema inglés o FLS, la fuerza de una libra es la magnitud requerida para que al aplicarse a un cuerpo de masa unitario de una libra masa, generemos en el cuerpo una aceleración en pies por segundo cuadrado, pero también es una aceleración equivalente al valor estandarizado de la gravedad. Si nosotros transformamos estos 9.81 metros sobre segundo cuadrado a pies por segundo cuadrado, el valor que vamos a obtener es de 32.185, tomando en consideración que un pie equivale a 0.3048 fracción de metro. Un pie es más pequeño que un metro. Hagan ustedes la conversión y verán que el dato que tenemos es de 32.185, aplicado a 3 cifras significativas, que por lo regular se establece como 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Ok? Pero el punto entonces está que tanto el sistema inglés como el sistema métrico tenían esa vinculación al valor estandarizado, lo que los clasificaba como sistemas inconsistentes. Ahora bien, de forma semejante como interactuó el sistema métrico para dar origen al sistema internacional, el sistema inglés mantuvo la base de sus unidades asociadas con la fuerza, la longitud y el tiempo, y elimina de su estructura a la unidad secundaria de la libra masa y genera una nueva estructura de unidad, dando origen al sistema americano, en el cual la unidad de masa en el sistema americano es el slug. Se conserva la unidad de longitud como el pie, unidad de tiempo el segundo, y la unidad de fuerza la libra. En este momento ya no existe esta dualidad de unidades con la necesidad de subindicar, sino que ya cada uno de los términos son diferentes. Y la relación de estas 4 unidades del sistema americano en la estructura de la segunda ley de Newton queda de la siguiente forma. Señalando entonces que una libra de fuerza, ¿sí?, es la magnitud requerida para que al aplicarse a un cuerpo de masa unitario de un slug, generemos en él una aceleración expresada en pies por segundo cuadrado, pero ahora ya no dependiente del valor estandarizado, sino que independiente con valor unitario, lo que hace que rompa la inconsistencia y se convierta entonces en un sistema consistente. Y es ahí entonces donde podemos decir que estos 4 sistemas presentan ya una relación como la que mencionamos. Pero todo esto, ¿dónde tuvo su origen? Precisamente el origen de hacer este replanteamiento de los 2 sistemas, el métrico MKS y el inglés FLS, surgió porque en la temporalidad estos 2 sistemas compartían escenario con el sistema métrico CGS, en el cual tenemos como siglas CGS, centímetro gramo segundo. Y ojo, es muy fácil confundirnos y pensar que el sistema métrico CGS es un submúltiplo del métrico MKS por la relación de unidades centímetro gramo segundo. En realidad el sistema CGS no es un submúltiplo, es un sistema
que surge con la necesidad de hacer referencia de parámetros o de unidades de escalas pequeñas, porque eran más prácticas en el uso. Y es un sistema que desde su naturaleza tiene la característica de ser consistente. Y esto lo podemos revisar con los siguientes elementos. En el caso del sistema métrico CGS, tenemos como unidad de masa en su representación al gramo. Para la longitud, el centímetro es gramo, centímetro. Para el tiempo, el segundo. Y la unidad de fuerza, en el caso del sistema CGS, es la dina, que es simplemente dN. Y la dina con el gramo son unidades que tienen diferente nomenclatura. No había esa dualidad como lo existía en estos dos. Además, en el caso de la relación de estas unidades a través de la segunda ley de Newton, se dice que una dina es la fuerza requerida para que al aplicarla a un cuerpo de masa unitario de 1 gramo, generemos en el cuerpo un valor de aceleración expresada en centímetros sobre segundo cuadrado, equivalente a un valor unitario. Esto es precisamente el comportamiento de un sistema que no es dependiente del valor estandarizado. Si fuera un submúltiplo, recibiría entonces la aceleración como 981 centímetros por segundo cuadrado, que sería el equivalente del valor estandarizado de la gravedad, cosa que no es así. El sistema CGS maneja términos unitarios independientes del valor estandarizado de la gravedad, lo que daba en consideración que era un sistema consistente. Y fue precisamente de la estructura de este sistema que se ideó el cambiar estos dos sistemas, el métrico MKS y el inglés, al sistema internacional y el sistema americano. Y bien, eso es el escenario de los sistemas de unidades que hemos de aplicar, y un poquito el análisis, la interpretación que yo le doy a efecto de sustentar el por qué la necesidad de trabajar con estos 5 sistemas, de los cuales les pido por favor sometan a un juicio de valor, de revisión, para que no se asuman consideraciones a ojos ciegos. Es importante que ustedes analicen y le den sustento a esto que estamos planteando. Busquen por favor las estructuras que hemos marcado acá en las tablas de unidades, las tablas técnicas. Hay diferentes manuales, revisen ustedes cuáles son y denle un juicio de revisión, el beneficio de la duda de que pudiéramos estar en un error, pero si ustedes lo pueden constatar, eso hace de nuestro proceso algo recíproco de responsabilidad. Ok. ¿Hacia dónde va todo este escenario? Los 5 sistemas que acabamos de plantear se van a ver relacionados con las 2 estructuras que obtuvimos del ejemplo anterior. Hicimos el análisis dimensional del término del trabajo, en donde se relacionó la fuerza por el desplazamiento. Y en este caso, fuerza por desplazamiento que describe el trabajo quedó en su estructura relativa como fuerza por longitud. La segunda estructura, que fue la complementaria, quedó como masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. En ese aspecto, ahora lo que vamos a hacer es, en cada uno de los sistemas que van a aparecer acá en la tabla, vamos a estructurar para cada planteamiento de dimensión
cómo se representa la estructura de cada sistema de unidades. Eso es lo que cubriremos para la próxima sesión, esperando que esta situación de los sistemas de unidades y sistemas dimensionales quede clara. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo video.